¿Qué tal, hermanos? Bendiciones, feliz sábado para todos. Muy feliz de poder compartir con ustedes un breve comentario sobre la lección de escuela sabática. Para todos los que están viendo este video, más allá de tiempo de reunión, sepan que en este link pueden descargar las lecciones de escuela sabática que repasamos cada viernes en este espacio y cada sábado en los cultos que hacemos en las iglesias, en las congregaciones. A mí me tocó comentar las preguntas 9 a la 17 de esta lección que habla acerca de las señales de la pronta venida de Cristo. Y me tocó solamente repasar dos versículos, dos pasajes, pero que realmente tienen para mí forma de ver mucha enseñanza, más allá del repaso histórico que hace la escuela sabática acerca de algunos hechos del pasado, que son importantes también porque obviamente como sabemos no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que Dios nos ha conducido en el pasado, por lo tanto es importante también repasarlo, pero no quise en esta ocasión ser reiterativo o redundante, ya que la escuela sabática desmenuza esos hechos históricos o los comenta esos hechos históricos, no quedarme solamente con lo que se cumplió en la historia, sino con lo que tenemos por delante, ¿sí? Así que los dos pasajes bíblicos los vamos a ver con una perspectiva hacia el futuro, ¿sí? Con una enseñanza para nosotros hoy día, ¿sí? Que tenemos todavía por delante tiempos difíciles, tiempos duros como iglesia, como pueblo. Entonces Marcos capítulo 13, versículo 24 es uno de los textos que habla acerca de la tribulación y dice: pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Habla acerca del tiempo de tribulación, el tiempo de prueba, y habla acerca de una señal en los cielos. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Un evento sobrenatural, un evento inexplicable, un evento que no se puede explicar materialistamente, que es una señal en los cielos, que el sol se oscurece y la luna no da su resplandor, como una señal, ¿sí? Como una señal de la pronta liberación del pueblo de Dios, de la segunda venida de Cristo. El otro pasaje que cita la escuela sabática, aparte de hablar de esta tribulación, aparte de hablar de esta señal en los cielos, es Lucas capítulo 21, versículo 28, que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y esto habla de una liberación, ¿sí? Habla acerca de directamente la segunda venida de Cristo. Entonces, yo sé que estos pasajes hacen referencia a cuestiones que se cumplieron en la historia. Hubo una gran tribulación de 1260 años, ¿sí? Que fue desde el año 538 hasta el año 1798, en la cual el pueblo de Dios fue perseguido, brutalmente perseguido durante esos 1260 años de dominio papal, y que cuando se estaban cumpliendo esos 1260 años empezaron a ver todo tipo de señales. Estuvo el terremoto de Lisboa antes de que se termine ese periodo, en el año 1755, si no me equivoco. Después estuvo el oscurecimiento del sol en el año 1780, el oscurecimiento de la luna y la luna en sangre también en esa oportunidad que se pudo ver en Estados Unidos. Estuvo la lluvia de estrellas, es decir, una serie de eventos sobrenaturales que marcaron el comienzo del fin de los tiempos, ¿sí? El tiempo del fin comenzó, podríamos decir, a partir de 1844, ¿sí? A mediados del siglo XIX comenzó lo que hoy conocemos como el tiempo del fin. Pero evidentemente Cristo todavía no ha vuelto. Hay cosas que tenemos por delante. Y estas palabras de Cristo de la tribulación, o sea, vamos a pasar tribulación, vamos a pasar persecuciones, van a haber señales en los cielos, va a haber una señal visible para el pueblo de Dios, y posteriormente la liberación del pueblo de Dios, erguíos y levantad vuestras cabezas. Todo eso tiene que tener un peso para nosotros hoy. No lo podemos ver simplemente en la historia pasada, lo tenemos que ver hacia el futuro. Y me hizo pensar, ¿no?, esta lógica de la persecución, la señal en los cielos y la liberación, me hizo acordar de varias cosas, entre ellos una película que hace unos años salió, que fue producida por Mel Gibson, una película que hablaba acerca de la conquista española acá en América, y mostraba las persecuciones que entre los mismos indios se hacían, ¿no? Esta película se llamaba Apocalipto, y el protagonista es perseguido, es llevado en cautiverio, y en un momento lo están por sacrificar, y justo cuando lo están por sacrificar, cuando él está padeciendo esa persecución, ¿no? Están a punto de matarlo, el sol se oscurece, hay un eclipse, el sol se oscurece, y esa es una
una señal de la liberación y posteriormente es liberado, ¿no? O logra escaparse y eludir a sus perseguidores. Ese concepto, obviamente que no es un concepto extraño a la Biblia. Es eso lo que presenta las Escrituras acerca del pueblo de Dios en el tiempo del fin. No por nada esa película se llamaba Apocalipto. Pero inmediatamente me vino a la memoria un capítulo de este maravilloso libro llamado El conflicto de los siglos de Elena G. de White. En particular, el capítulo 41, que habla acerca de la liberación del pueblo de Dios en el tiempo final. Y vamos a ver qué aparecen. Los tres elementos que mencionamos. Uno es la persecución, otro es las señales en los cielos y el otro es la liberación del pueblo de Dios. Todas estas cosas, estos tres elementos aparecen en este capítulo 41 del conflicto de los siglos, y no está hablando acerca del pasado, está hablando acerca del futuro, ¿sí? El futuro del pueblo de Dios, la manera en que Dios va a liberar a su pueblo. Y me gustaría compartir algunos párrafos acerca de lo que va a suceder y cómo estas palabras del Evangelio nos pueden sostener a nosotros, haciéndonos notar, haciéndonos ver que estamos en las manos de aquel que sostiene el mundo, que sostiene los astros, al que no se le escapa nada. A veces las visiones acerca del futuro nos abruman y nos hacen olvidar quién es el que nos dio esas visiones, que es el que ve el fin desde el principio, el que tiene el poder para sostener al mundo, el que va a hacer que el sol se oscurezca, que la luna no dé su resplandor, va a hacer que la tierra tiemble, que el piso debajo de nuestros pies se mueva. Es Él. Y por lo tanto, si estamos en sus manos y si descansamos en sus promesas, no tenemos nada que temer del futuro. Pero voy a leerles algunos párrafos de este capítulo y vamos a ver si aparecen estos tres elementos que mencionamos recién. Dice: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y represora. O sea que va a haber una persecución al pueblo de Dios y a la secta aborrecida, dice acá, y se va a trabajar para que en una noche se pueda exterminar para siempre al pueblo de Dios. Entonces dice: el pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice: vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente, y hará ver el descender de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Bueno, vemos acá que el pueblo de Dios, aunque va a estar perseguido, aunque va a estar algunos encarcelados, otros escondidos, Dios va a intervenir para librar a su pueblo. Dice lo siguiente: multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Señal en los cielos. Una densa oscuridad cae sobre la tierra. Ya tenemos el pueblo perseguido de Dios. Ahora tenemos el oscurecimiento, ¿sí?, del sol y de la luna, porque no importa si es de día o de noche en este momento. Lo va a decir en realidad que es de noche, pero todo se oscurece mucho más profundamente que en la noche más oscura. Luego, dice, un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto, sus gritos de burla se expiran en sus labios, olvidan el objeto de su ira sanguinaria, con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Los hijos de Dios, escuchen esto porque son palabras casi textuales de lo que leímos hace un rato. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos, y al levantar la vista al cielo contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido y como Esteban clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. O sea que acá tenemos
erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Tenemos los tres aspectos en el futuro, tenemos los tres aspectos: la persecución, la tribulación, cual nunca hubo y nunca habrá, tiempo de angustia. Después tenemos un evento sobrenatural, que es un oscurecimiento, ¿sí? Y después también unas luces como de arcoíris que rodean al pueblo de Dios. Y después tenemos directamente la liberación, la voz clara y melodiosa que dice: enderezaos, o sea, alzad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y por último, un parrafito más de este capítulo dice: esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo, sale el sol en todo su esplendor, sucédense señales y prodigios con rapidez, los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Esta misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual nunca fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Fíjense que el tema incluso del terremoto de Lisboa, que es algo que ya pasó, tiene su equivalente en el futuro. Es decir, estas cosas van a volver a cumplirse. Y por lo tanto podemos ver, hermanos, que tenemos promesas maravillosas en la palabra de Dios de que van a haber persecuciones, sí, pero aquel que tiene en su mano al mundo entero, que domina a los astros, que puede oscurecer el sol, nos va a dar sus señales sobrenaturales de que nuestra redención está cerca y vamos a poder alzar nuestras cabezas y gozarnos, aún en medio de esas tribulaciones, de saber de que el soberano del universo no se ha olvidado de su pueblo, que no los ha dejado solos a pesar de las tribulaciones, a pesar de los sufrimientos que podemos tener en esta tierra, de que Dios nos ama y que Dios está al control de todas las cosas. Así que este es mi pequeño comentario sobre la escuela sabática, espero que les sea de bendición y bueno, le doy la palabra a mi hermano Leandro.